Buenas noches a todos y a todas. Siendo las 19:20 horas de la tarde, le damos comienzo con 18 concejales presentes a la sesión ordinaria del día de la fecha. Por secretaría se leerá la orden del día. Convocatoria a sesión ordinaria para el día 10 de junio del 2024. De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769 del 58, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Mariana San Martín, convoca sesión ordinaria para el día 10 de junio a las 19 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Antes de ingresar al orden del día, se le va a dar cumplimiento a un decreto que se hiciera por presidencia, que tiene que ver con reconocimiento al periodista deportivo, el señor Alberto Azán. Si quiere pasar al frente el señor Alberto Azán. Bien, le vamos a dar lectura a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Mariana San Martín. En ejercicio de las facultades que le son conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, expide el siguiente decreto. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Mercedes reconoce al señor Alberto Azán por su exitosa trayectoria de 60 años en el periodismo deportivo. Artículo segundo. Hágase entrega de una placa con la siguiente leyenda. El Honorable Consejo Deliberante reconoce al señor Alberto Azán por su exitosa trayectoria de 60 años en el periodismo deportivo. Artículo segundo, comuníquese, regístrese, etc. Ahí estamos. Bueno, obviamente que esto, más allá de que salió desde la presidencia por la premura que teníamos, no queríamos dilatarlo más. Todos los concejales y concejalas reconocemos, Alberto, no solamente a tu persona de bien, sino tu pasión, tu compromiso con el periodismo deportivo, más específicamente con el del automovilismo. Y la verdad que leyendo entre todos y todas esta pasión por la cual fuiste acompañado y llevado de la mano de un tío y el acompañamiento de tu familia, también uno lo toma en estos momentos por ahí en donde socialmente la cosa no está tan fácil, hay algunas complicaciones en comunicación, en ponernos de acuerdo. La verdad que, Alberto, sos un ejemplo como mercedino, porque además de tu sacrificio, tu convicción y tu pasión, nunca bajaste los brazos, y eso logró, ya vas a poder contar vos mucho mejor que yo tu historia y tu trayectoria, el haber no solamente trabajado para las radios de Mercedes, sino Alberto ha salido de las fronteras mercedinas y ha estado incluso en radios muy importantes de la capital federal. Y eso como mercedinos y mercedinas nos debe enorgullecer y por eso hay que reconocerlo y sobre todo darte las gracias. Así que gracias de parte de todo este cuerpo de concejales que necesitamos y que queremos homenajear a las personas como vos. No sé si alguno de los presidentes, antes de escucharlo al homenajeado, quiere decir algo. Bueno, te quieren escuchar. Así que, si querés, yo te tengo. Abuelo Guerrero, del Mercedes Automóvil Club. Bueno, buenas noches para todos. Esto comenzó hace muchísimos años, cuando yo era chico. Empecé a ver las carreras de turismo carretera. Y en Mercedes teníamos una de las carreras más importantes de la República Argentina, las 500 millas mercedinas. Y me empecé a interesar, no pensando en ser periodista, sino en correr en auto. Yo quería ser un corredor de auto. Pero bueno, el tiempo fue pasando y
dije, ¿cómo voy a ir a decirle a mi familia que voy a correr en auto si han estado trabajando toda la vida? Bueno, la historia de mi familia todos la saben. Empezando de muy abajo con mi abuela que quedó viuda muy jovencita, con 5 hijos, y con mi viejo, mi mamá, que eran unos luchadores, y mi tío Salvador, que bueno, dejó una huella, 43 años presidente del Club Quilmes, y fue tesorero de todas las comisiones habidas y por haber de bien público de la ciudad de Mercedes. Entonces, en el momento en que Fangio tenía su época de gloria, en la Fórmula 1, aparecieron unos autitos que los vendían que eran marca Broadway. Con esos autitos, mi tío Salvador, con el doctor Giosio, con una gente apasionada por todo esto, empezó a hacer en la década del 50 unas carreras de autos a pedal, en distintas categorías. Y ahí empecé a correr yo con un auto azul y amarillo que representaba no a Boca, sino a los colores argentinos en el automovilismo internacional. Eso comenzó con los autos, como lo estoy explicando. Pero luego, como siempre pasa, empezaron a aparecer autos especiales. El de Eduardo Castañola, del querido Enrique, el de Laresca, autos que eran especiales, hechos también en la escuela industrial. Entonces mi tío Salvador, cuando un día se peleó Enrique Castañola con Laresca y retiraron sus autos, volví del colegio y me dijo, mira, ahora a la tarde andá ahí a lo de Pisoni, en la 23, que te vamos a hacer un auto igual al de Castañola. Me hicieron un autito, me preparaba con todo y ganaba toda la carrera porque tenía el mejor auto. No me ganaba nadie, en la categoría mía tenía el 1 permanente. Y bueno, no sé si fue por eso, no sé si fue por los Gálvez, que con el tiempo y con los años pude llegar a ser el presidente de los amigos de los Gálvez, pero mucho más allá, toda una historia de Mercedes que comenzó con París Giannini en la década del 20 y que tuvimos la suerte, y me ayudaron mucho aquí en el Consejo Deliberante hace 11 años, de ponerle a la calle 24, entre 23 y 25, el nombre de París Giannini, que fue el primer corredor de Mercedes de nivel nacional, un caballero realmente en la competencia, porque ganó 9 etapas de Gran Premio, fue segundo y tercero muchas veces, y cuando pudo ganar, venía por Giles y estaba llegando a Morón, y vio parado al que venía primero, él venía segundo. ¿Y qué hizo? Se bajó a ayudarlo, a Juan Antonio Gaudino, le ayudó a arreglar el auto. Y cuando Gaudino le dijo, andá y ganá el Gran Premio, no, dice, de esta manera no lo gano. Y al año siguiente, lamentablemente, París Giannini se mató en una curva en Carmen de Areco. Ahí comienza una historia hermosa del automovilismo de Mercedes, y allá está Eugenio Lisiotto, que representa a una familia que me quiere mucho y yo los quiero mucho, que son los Urrutia. Daniel Urrutia fue el acompañante de Juan Manuel Fangio y lamentablemente perdió la vida en la carrera de Caracas el 29 de octubre del 48 y ha tenido siempre el reconocimiento de mi parte. El tema es que yo empiezo a escribir en el Diario El Oeste hace muchísimos años, porque la idea me la dio Tito Taberniti, que es mi amigo, uno de mis amigos personales, porque tengo amigos, de los corredores soy amigos de todos, de toda la vida, no hay alguno que no sea amigo mío. Y lloro cada vez que se mataba un corredor, bueno, para mí era un drama, además que se mató mi ídolo que era Juan Gálvez. Y bueno, ahí va esta historia del automovilismo y saber que había corredores que iban en una lucha desigual. Unos armaban su auto ahí en su casa con un grupo de mecánicos o amigos, y otros eran como los Gálvez, que son mis ídolos, y otros como Fangio, que eran pilotos directamente profesionales. Y haber podido conocer a esa gente y tratar con ellos, más las 500 millas mercedinas que organizaba el club que representa hoy todos esos dirigentes que vemos sentados ahí, que ellos también tienen la misma pasión que tenemos todos por el automovilismo, y a veces se le dan las cosas y a veces no. Hemos tenido
esa carrera maravillosa de las 500 millas con la época de Adrián Bani y un conjunto de gente bárbara. Después vino Luis Bandoni, de quien fui secretario, y en un momento bravo me llamaron de Buenos Aires y me dijeron, yo era el secretario del Mercedes Automóvil Club, yo era el secretario de Luis Bandoni. ¿Usted qué es? ¿Usted es periodista o es dirigente? Elija, así. Y elegí periodista automáticamente y seguí con mi trabajo, que pasó, vamos a hacerla más rápida, del Diario del Oeste a la radio de Pozzi, a la televisión, cuando recién aparece en el 85 Telecable, y lo de la televisión fue maravilloso porque podía mostrar. Los domingos no había programa de automovilismo, y nosotros íbamos a todas las carreras, y pasábamos antes que en Buenos Aires, toda la carrera de turismo carretera que se había disputado. Era una cosa realmente maravillosa que la disfruté. Y como yo amo ese automovilismo, el de los de antes, de esos corredores que salían a matarse a los caminos, con unos autos que no tenían nada de seguridad, nada que ver con los de hoy. Y mandaba cartas a todo el mundo. En 2 días yo mandaba cartas, me conectaba con los corredores, con los periodistas. Y un día me llamó Alberto Bocando, que era el capo en ese momento del periodismo de automovilismo. Y me dijo, Alberto, no me mande más cartas. Y dije, sonamos, se terminó, no quiere que le mande más cartas. No, no me mande más cartas. Nosotros te vamos a llamar y vos vas a dar al aire toda esa información que tenés. Y empecé a salir en Buenos Aires, en Radio Belgrano, con Alberto Bocando, que para mí era algo maravilloso. Y llegué a trabajar con Luis Elías Ojit, con Eduardo Emilio D'Agostino, con Cacho González Rocco. Y tuvimos en un momento la posibilidad con mi esposa, porque si uno no tiene el acompañamiento de la familia, no puede llegar a tener 60 años luchando con esto de las carreras de auto. Entonces ella me dice, pero con los ofrecimientos que tenés en Buenos Aires, ¿por qué no nos vamos? Y no nos vamos porque tengo que ir a trabajar, yo tengo que ayudar a mi papá y a mi familia. Y la tienda, la favorita, no se tenía que cerrar. Entonces yo seguí haciendo el periodismo y la tienda. Trabajé mucho en la tienda, hay gente que cree que nunca hice nada, no, hice mucho. Desde los 14 años yo estaba en el primer piso, y acá hay algunos que se acuerdan, yo era el que vendía los jeans, bueno, y por ahí algunos me miraban con la cara porque los tenía que mandar a trabajar. Y un día una señora se enojó conmigo por una causa que no me acuerdo ni cuál era. Y la señora me dice, ¿usted quién es? ¿El de la televisión o el de la tienda? ¿Y cómo le voy a explicar a la señora que el de la televisión está disfrutando con lo que uno ama, que son las carreras de autos, y con la tienda yo tengo que comer y tengo que mandar a trabajar a esos empleados que eran, pero maravillosos, eran como nuestra familia, y los quiero muchísimo y me quieren mucho, y acá también hay presente alguno cuya señora trabajó en la tienda y me quiere mucho, y es una historia maravillosa que se fue forjando con el tiempo, y fui entrando en distintos lugares, como el ACTC, el Automóvil Club, con un reconocimiento muy grande y con gente que sabía mucho. Y bueno, entrevisté a los corredores más grandes, hice un camino, hice homenajes a todo el mundo, a Daniel Urrutia, a París Giannini, a todo. Me estudié la historia de todos los corredores de Mercedes. 151 corredores tienen todos, desde París Giannini hasta Toto Chegaray, tienen su carpeta con todas las actuaciones que han tenido en el automovilismo. Y eso a mí me hace millonario acá. Porque un día se me ocurrió hacer un desfile de auto de carrera, que lo vi en la provincia de Santa Fe, y había un corredor que era Alquelo Risati, que venía a parar justo al lado de donde yo fui a vivir en 1975. Y lo llamo y le digo, mirá, yo voy a hacer un desfile de autocarrera en la 25, pero vos estás en la Bulaye y tenés que venir, y acá no hay cena, no hay nada, hay 2 sándwiches, una coca ahí en el Club Progreso y chao. Y el hombre se agarra el auto de carrera, que era el mismo que había volado sobre los hilos del teléfono don Ricardo Risati
hace muchísimos años, con esa coupé azul, y Kelo Risati se vino, desfiló a las 4 cuadras, me dio un abrazo y cuando lo quise invitar a cenar me dijo que no, que se volvía. Lo quise llevar al Hotel Mercedes y no quiso y se volvió y se lo he contado al hijo, al nieto que ahora corre, y en todos lados me pasa lo mismo. Cuando le digo, ¿cuándo abre el museo de Risati? Para vos está abierto siempre. ¿Cuándo abre el museo del Pato Morresi, el primo? Para vos está abierto siempre. Y todos me dicen lo mismo, porque es una cosecha que uno ha hecho y soy hincha de los Galvez, pero soy totalmente objetivo. Y tal es así que los que no querían a los Galvez eran hinchas de Marco Ciani. Y yo fui amigo de Marco Ciani. Y soy amigo del hijo, tiene un hotel en Venado Tuerto, que se lo recomiendo a todo el mundo, el Hotel El Molino. Y era la contra de los Galvez. Y Marco Ciani me dijo, mi mejor amigo es Oscar Galvez. Era una familia de corredores, era otra cosa. Hoy es muy profesional. Haber ayudado a todos los corredores de Mercedes, también a Mercedes Automóvil Club, y haber estado muchas veces en distintas comisiones y también en la Asociación de Periodistas Radiales de Automovilismo, que fui delegado durante 25 años y bueno, y estuve ya aquí en el 40 aniversario, en el 50 aniversario y ahora en el 60 me parece que ya va a ser el último. Les agradezco mucho, perdonen, siempre digo lo mismo. Al que no le gusta el automovilismo y que se la aguante conmigo porque yo les voy a hablar de eso. Y el reconocimiento más grande es para mi familia, para mi esposa que se aguantó durante 37 años todo esto del automovilismo. Mi hijo que está haciendo lo mismo, él es deportista, pero este juega bien, juega bien al tenis, juega bien al pádel. No, yo lo único que hacía, corría en autito a pedal y trabajaba en la tienda y el periodismo. Muchas gracias y mi reconocimiento permanente para ustedes por el trabajo que hacen, para la comunidad, y sabemos el tiempo que les lleva todo esto, el esfuerzo que lleva todo esto, y que sigan haciéndolo de la mejor manera y traten de llevarlo como llevamos nosotros, el automovilismo, en familia, más allá de Hugo Mazacán y de algunos que no nos llevamos bien. Hasta luego. Muchas gracias. Si quiere pasar la familia a sacarse una foto con Alberto. A ver, el chiquito, este me parece que va a ser músico. A ver, el chiquito. Ahí está, ¿eh? La familia. Ahí está la familia.
Bien, entonces ingresando al tratamiento del orden del día, y antes de ello vamos a dar cumplimiento al decreto que aprueba este honorable cuerpo con respecto a los detenidos desaparecidos en el mes de junio. En este caso es Amer Francisco Iriart, desaparecido el 4 del 6 de 76 en Capital Federal, y Carlos Martín Cardinal, desaparecido el 21 del 6 de 76 en Capital Federal. Bien, orden del día. Punto primero, aprobación de acta número 9 de la sesión ordinaria del día 27 del 5 del 2024. Ponemos a consideración las actas. Aprobado por unanimidad. Peticiones particulares giradas a comisión. Expediente 98 del 2024. Expediente 100 del 2024, expediente 101 del 2024, expediente 106 del 2024, todos ellos en referencia a la solicitud de aumento de tarifa de taxis. Y expediente 109 del 2024, el señor Ullúa, reductor de velocidad en calle 8 entre 51 y 61. Todos ellos se encuentran en la comisión de, los primeros en la comisión de Hacienda y el último en la comisión de Tránsito. Muy bien. Comunicaciones del Departamento Ejecutivo. Expediente 5053 del 2024, un decreto que eleva al Departamento Ejecutivo, rectificación del anexo 1 del cronograma de vencimiento de la ordenanza 9158 del 2024. Bien, tiene la palabra la concejala Florencia Comalini. Muchas gracias, señora presidenta. Este expediente 5053 del 24 es un proyecto de decreto, vamos a solicitar que se pueda transformar en ordenanza. Muy bien. El proyecto quedaría, aprobarse el decreto emanado por el Departamento Ejecutivo, el cual va a formar parte de la ordenanza. Ponemos a consideración el proyecto de ordenanza, entonces. Aprobado por unanimidad. Expediente 5101 del 2024, el Departamento Ejecutivo eleva nómina de mayores contribuyentes para el ejercicio 2023-2024. Tiene la palabra la concejal Cabral. Gracias, señora Presidente. Vamos a pedir que pase a la Comisión de Legislación. Muy bien. Expediente 5215 del 24, un proyecto de decreto del Departamento Ejecutivo, rectificación del anexo 1, cronograma de vencimiento, ordenanza 9158 del 90. Tiene la palabra la concejala Florencia Comalini. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Al igual que el expediente 5053, solicitamos que se pueda transformar en ordenanza para su votación. Quedará el mismo tenor que el anterior, un proyecto de ordenanza el cual se aprueba el decreto emanado por el Departamento Ejecutivo y forma parte de la presente ordenanza. Muy bien, ponemos a consideración el proyecto. Sí, me pide la palabra la concejal Cabral. Adelante. Gracias, presidenta. Para poner en conocimiento al resto del cuerpo que hoy nos reunimos durante la mañana con el secretario de Hacienda por una cuestión que tiene que ver con los vencimientos y que hay una de los periodos, el periodo 5, que ya se encuentra vencido el 7 de junio, pero nos informaron que esto no genera intereses hasta el cierre del mes. Así es, perfecto. Ponemos a consideración entonces ahora sí el proyecto aprobado por unanimidad. Contestaciones del Departamento Ejecutivo. No sé si hay alguno para separar, si no le damos lectura a los expedientes. Bien. Expediente 163 del 22, expediente 258 del 22, expediente 25 del 24, expediente 80 del 24. Muy bien. Ponemos entonces a consideración el archivo de los proyectos. Aprobado por unanimidad. Despacho de aprobación por unanimidad. También le damos lectura a estos 5 expedientes. Expediente 5057, expediente 5058,
expediente 5059, expediente 5060 y expediente 5061, tienen todos que ver con el tema de los inmuebles, de transferencia hacia la municipalidad con convenios con vecinos varios. Ponemos a consideración entonces el tratamiento de los proyectos, aprobados todos por unanimidad. Despachos, archivos por unanimidad. Expediente 2 del 2024, expediente 12 del 2024, expediente 42 del 2024 y expediente 72 del 2024. Ponemos a consideración entonces los archivos, aprobado por unanimidad. Proyectos presentados. Expediente 99 del 2024, proyecto de resolución La Libertad Avanza, problemática en Rotonda de Avenida 1 y Avenida 2. Tiene la palabra el concejal Mauricio Polacci. Muchas gracias, señora Presidente. Nosotros este proyecto lo vamos a enviar a comisión para que sea citada la señora Nancy Ocos. Creemos que hay un problema muy grande con el tránsito en esa rotonda porque los vehículos que llegan desde el centro hacia la ruta 5, sería de oeste a este, siguen a la velocidad que llegan, no frenan entrando en la rotonda y hace que se genere se abulta el tránsito desde el otro sentido, en las otras dos arterias, dificultando el tránsito y con la posibilidad de que haya accidentes muy graves, porque la gente que viene circulando por la 2 de oeste a este, viene a altas velocidades y creemos que es importante que tomemos cartas en el asunto. Muchas gracias. Perfecto, entonces Gira a comisión de tránsito. Perfecto. Muy bien. Expediente 102 del 2024, proyecto de resolución juntos, problemática en canal pluvial de 15 y 54 al río Luján. Tiene la palabra la concejal Gracias, Cabral. presidente. Vamos a pedir el pase a la Comisión de Planeamiento. Hoy se habló en labor parlamentaria también de citar a los funcionarios para hablar sobre este tema. Muy bien. Expediente 103 del 2024, proyecto de resolución juntos, señalización y cartelería en calle 506, desde Escuela 20 hasta calle 505. Ponemos a consideración la tabla, aprobado por unanimidad, y tiene la palabra la concejala Aida Laporta. Sí, en realidad es para fundamentar un poquito este proyecto porque en realidad queremos evitar un siniestro vial en esa calle, que es la 506. Lo que me faltó agregar es que donde diga desde la escuela, en el artículo primero, desde la escuela 20, que queda en diagonal oeste, hasta la calle 505 por 506. Es una calle que realmente es muy peligrosa. En los años que empezamos con el presupuesto participativo que se hacían las reuniones en la sociedad de fomento, lo que más pedían eran las veredas. Y hoy Goblan tiene, en casi todas las calles, tiene veredas. Y en la 506, que es la calle que más transitada es, porque salen los chicos a la escuela, está el corralón municipal, hay un polirrubro, está el destacamento, el cajero, la estación del tren, la parada del ómnibus local. Es una calle que realmente es muy, muy, muy transitada, por eso que pedimos, por favor, antes de que haya un siniestro, que de alguna manera, aunque sea con cartelería, la gente pueda entender que es muy peligroso andar por la calle. Nada más, señora Presidenta. Muy bien, entonces ponemos a consideración el proyecto con las modificaciones planteadas también por su autora, aprobado por unanimidad. Expediente 104 del 2024, proyecto de resolución juntos, trabajos varios en calle 11, entre 114 y 118. Ponemos a consideración la tabla, ponemos a consideración el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 105 del 2024, proyecto de resolución juntos, trabajos en tendido eléctrico de calle 44 entre 15 y 17 por parte de la empresa EDEN. Ponemos a consideración la tabla, ponemos a consideración el proyecto, aprobado por unanimidad.
Expediente 107 del 2024, proyecto de resolución Unión por la Patria, manifestando preocupación por la falta de colaboración del Ministerio de Seguridad con la CONADI. Tabla, ponemos a consideración la tabla. Bien, me pide la palabra el concejal Diego Gerdo, adelante. Hola, sí, muchas gracias, presidenta. Nosotros presentamos este proyecto de resolución a partir de la negativa por nota del día 26 de mayo por parte de la ministra Patricia Bullrich en rechazar, negar, dar información sobre los pedidos que realiza la CONADI y la Unidad de Investigación. Sinceramente asistimos a un hecho que creíamos imposible de que suceda, que es la negativa de entregar información sobre los crueles actos de apropiación de hijas e hijos de detenidos desaparecidos, de niños que nacieron con sus madres detenidas y que dieron a luz en cautiverio, y que esos niños fueron apropiados por el terrorismo de Estado, con madres que siguieron detenidas sin sus hijos y con sus manos atadas y sus ojos vendados. Y no es una exageración lo que estoy diciendo, sino que es lamentablemente la terrible noche que comenzó el 24 de marzo de 1973. A esto también tenemos que agregar la obstrucción sobre esta investigación, dado que Argentina es responsable internacional porque replica el convenio interamericano sobre desaparición forzosa de personas y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña o Adolescentes. En la nota en la cual niegan la entrega de esta información, refiere, por ejemplo, que las leyes orgánicas de las fuerzas policiales y de seguridad federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado. El decreto 715 del 2004, en su artículo 4, inciso A, define que para el cumplimiento de estas causas la CONADI accede de forma directa a todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, incluidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También en la negativa, esta nota afirma que las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponden al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Señalamos que el mismo decreto, su artículo 2, define que la Unidad Especial de Investigación asistirá de modo directo a la CONADI como asimismo a las peticiones judiciales o provenientes de fiscales correspondientes a estas causas, y que también podrá realizar investigaciones propias debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales. Y por último, la respuesta negativa dice que de los términos de la solicitud no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente. Sí, es cierto, porque se buscan datos, indicios, datos mínimos que puedan llegar, que haya una posibilidad de llegar a esos nietos, porque lamentablemente hasta el día de hoy quienes se apropiaron no se sentaron a declarar dónde están, por eso se buscan datos mínimos. Por todo esto manifestamos esta preocupación ante el rechazo, ante esta negativa. La tarea de las abuelas de Plaza de Mayo ha sido, es y será titánica. Han recuperado al día de hoy 137 nietos. Se estima que aún falta llegar a casa, que aún falta recibir un abrazo de más o menos 370 nietos más. Sin duda cualquier espacio político rechaza este sistema de apropiación de nacimientos en cautiverio. No tengo dudas que todas y todas rechazamos esta manera. Pero más allá de la actividad política
que realizaban estos detenidos desaparecidos, más allá de los ideales, más allá de las convicciones, tenemos que reconocer que hay madres que hoy no tienen a sus hijas, no tienen a sus hijos porque están desaparecidos. Y es sin duda una situación tremendamente dolorosa. Pero también hay un dolor que es aún más grande, porque estas madres que perdieron a sus hijos tampoco tienen a sus nietos. Y me parece que no podemos negar la posibilidad de que se encuentren con ellos. No podemos imaginar nunca ese dolor. Por eso esperamos nos acompañen. Por eso esperamos que esta resolución tenga la posibilidad de que tenga la unanimidad de este cuerpo. Tenemos también, por ejemplo, en el Senado, a partir de la ley de bases, por ejemplo, un grupo de senadores radicales también pide que el gobierno, si bien no disuelve muchas organizaciones, pero por ejemplo con el Banco de Datos Genéticos, al desfinanciarlos, es lo mismo. Desfinanciar un ente como esto es liquidarlo. Y nosotros creemos también que, como decimos que los espacios políticos nos acompañan, sabemos que hay espacios radicales que, digamos que con Alfonsín fue un abanderado de derechos humanos, que en su momento él puso en juzgamiento a las juntas militares, no dudamos que están de acuerdo a eso. Por eso proponemos la unanimidad en este proyecto, porque los nietos tienen que llegar y porque no podemos permitir que esa parte de la historia quede cerrada para todos. También quería agregar, si se me permite modificar, y agregar en el artículo 2 de este proyecto, donde, digamos, el original dice, remítase copia al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la CONADI, agregar copia a la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos de la Ciudad de Mercedes y a la Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes. Nada más, muchas gracias, Presidente. Gracias, señor concejal. Me pide la palabra adelante la concejala Marcela Munarriz. Gracias, señora Presidente. Bueno, contestando un poquito lo que recién nos ilustró el concejal propinante, señalarles que esta denegatoria a la solicitud de información realizada por la CONADI a través de expedientes generados por la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como consecuencia del terrorismo de Estado tiene que ver, y eso es el argumento central, con que la misma carece de un fundamento jurídico adecuado y que en razón de ello el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich no brindará la información solicitada. Ello así por cuanto, por un lado, el decreto aludido, el número 715 del año 2004, que creó esta unidad investigativa, no tiene fuerza suficiente para obligar a entregar información que por su naturaleza es reservada. Y en segundo lugar, porque tampoco piden información de un sospechoso, sino de cientos de efectivos, porque este procedimiento se viene llevando a cabo desde el año 2004, para ver si se encuentra algo, una práctica que va en contra de las garantías constitucionales. En efecto, si bien la CONADI fue creada por una ley con facultades muy acotadas, este decreto 715 generó dentro de esa comisión una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y a partir de ella poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura. Todo esto sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona. De esta forma, mediante 70 expedientes, que son los que están en cuestión, la CONADI había pedido al Ministerio de Seguridad múltiples legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que se venía llevando a cabo desde la creación de la unidad. En la respuesta a la CONADI se señaló que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del Ministerio en el cual ha sido creado.
y que la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional. Vale la pena destacar, y así también se señala en respuesta al requerimiento, que la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ello. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las fuerzas policiales y de seguridad federales asignan a los legajos de los efectivos ese carácter de reservado. Resulta absolutamente inadecuado, enfatiza la nota de la ministra Bullrich, que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiere información indiscriminadamente a otros ministerios. Este procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aún más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso, unido a una pista certera, algo que de todos modos debería ser el Poder Judicial. Más bien, se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente. Por último, señalar que la respuesta corona su rechazo con el respaldo en los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la intimidad, por lo cual solo puede ser objeto de injerencia en la medida que exista una orden judicial debidamente fundada y destinada a obtener información específica, no indeterminada, principio este que no puede ser soslayado para satisfacer una necesidad genérica o abstracta de prevenir o descubrir posibles delitos. Y en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que establece el marco jurídico para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y las condiciones que deben darse para su recolección, almacenamiento, tratamiento y cesión, entre otras. De esta forma, y con la finalidad de abonar el fortalecimiento de una sociedad democrática, deviene imperioso alcanzar una interpretación del marco normativo armoniosa y respetuosa de los derechos y garantías de todas las personas. Vale la pena señalar que la Corte Suprema ha indicado como criterio general en la materia que el derecho a la información, en tanto constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones. En tanto resulta admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones al acceso a la información, las que, si bien son excepcionales, persiguen objetivos legítimos y son necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. De esta forma, el secreto se justifica para proteger un interés igualmente público y, por tanto, la reserva resulta admisible para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud, o la moral pública. Son fallos de la Corte del 21 de junio del 2016. Y en caso de que el conflicto se someta a la justicia, será un tribunal el que deba examinar si la información requerida en el caso concreto se encuentra incluida en los supuestos para negar el acceso o no. Y en ese contexto será necesaria además la presencia de un interés concreto, inmediato y sustancial, y con ello la existencia de un caso, causa o controversia, único supuesto en el cual puede ser ejercida la función jurisdiccional. Por todos estos argumentos, nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra, perdón, antes, siendo las 20 horas, perdón, pensé que se había retirado, concejala. Si necesita retirarse, como me dijo. Bueno, adelante, concejala.
Tiene la palabra el concejal Polachi. Perdón, la concejal Dileo. Sí, yo quiero agregar, acá se mencionó el tema del banco de datos. Quería hacer una aclaración. En el gobierno del doctor Alfonsín se creó el Banco Nacional de Genética Humana, donde se iban a tratar estos temas, pero no solamente eso, sino que tenía una función mucho más amplia, que era hacer funcionar en el Hospital Durán, y era hacer todas aquellas pruebas de filiación, servía a la justicia, servía a los argentinos en general, no solamente era para eso. Y después en el gobierno en el kirchnerismo se lo sacó de la esfera científica, se acotó en sus funciones y ya dejó de prestar, primero, de ser un lugar de investigación científica, digo, Unión por la Patria, que se vanagloria permanentemente de la ciencia y la salud pública, se lo sacó de esa esfera para ponerlo en una esfera política, sacando a su directora, que es una bióloga excelentísima, reconocida internacionalmente, y se lo puso bajo la dirección de un abogado, además de no volver a hacer ya más análisis, salvo aquellos que eran por el tema de apropiación de niños por el terrorismo. Por lo tanto, quería aclarar eso, y cualquier cosa que apoye a esa organización, a esa institución, de mi parte no voy a apoyar nada que tenga que ver con eso, porque tiene un uso político, y lo que sería bueno es que, ya que luchan tanto por la ciencia, por la salud pública, que también pidan que eso vuelva a ser lo que fue en su origen, porque era de un gran servicio y sobre todo contribuía mucho a la investigación genética. Nada más. Tiene la palabra la concejal Andrea Bossini. Gracias, señora presidenta. Quedó muda, perdón. Simplemente escuchando con atención y sumándome a las palabras de nuestro compañero de bloque, algunas cuestiones y consideraciones. He escuchado con atención, pero bueno, parece que más allá de banderías políticas, pareciera al oír que todo lo transcurrido en nuestra democracia en los últimos 40 años, pareciera que todo lo que se hizo hasta diciembre del 2023 en todas las esferas estuviera mal, digo, y que involucra a la democracia toda. Se hablaba también de democracia, de marco normativo, de respeto, de palabras fuertes, ¿no? Como seguridad nacional, secreto, orden público, bueno, y estas cuestiones vinculadas a más allá de las decisiones de los gobiernos de reorganizar el Estado. También, como se recordaba, si hablamos de orden público, de normativas y de respeto a las leyes, también recordar que somos internacionalmente reconocidos por esta entidad como la Comisión Nacional de Identidad. Así que, bueno, volver a llamar a pedir la reflexión de que somos muchas fuerzas políticas, y ojalá se pueda pensar el acompañamiento de este proyecto, para que precisamente se pueda aportar a lo que tiene que ver con verdad y justicia, y no a la instancia de secreto ni ninguna cuestión de interés. Creo que hay intereses y hemos demostrado como nación y como comunidad que hay cuestiones que hacen a todos más allá de los pensamientos políticos. En este sentido, lamentar el no acompañamiento, pero no quería dejar de expresar esto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien, ponemos a considerar. Sí, me pide la palabra el concejal Ibaldis. Adelante. Gracias, señora presidenta. Quería hacer algunas consideraciones respecto de lo que se ha hablado en un tema que vamos a conseguir seguramente todos en esta búsqueda de la verdad y la justicia, tratando de tener la memoria como un eje, un camino a seguir. Y escuchando, más que nada, al concejal que de alguna manera puso sobre la mesa el debate a través de este proyecto, y recordaba, por eso también al momento de decir si vamos a acompañar o no,
entran en juego ciertas contradicciones que de alguna manera no podemos obviar o dejar de lado. Y tratando de no obviar y no dejar de lado, recordaba a César Milani. César Milani, para quienes aún no han escuchado de él, fue parte de aquellos años oscuros de la dictadura, reconocemos la más salvaje de la historia, reciente al menos, que formaba parte de los servicios de inteligencia. Hay que imaginar cómo sería estar a cargo de los servicios de inteligencia en aquellos años que trajeron tanto dolor a la sociedad toda. Y que fuera también detenido, ¿sí?, por detenciones clandestinas, torturas, y que a pesar de todo eso, en su momento fue condecorado por en aquellos tiempos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefe del Estado Mayor del Ejército. Podríamos decir, para ser benévolos, una contradicción más que importante, difícil para el análisis, al menos de nuestra parte. Tener un genocida, aquellos gobiernos que decían levantar, y en algunos momentos lo han demostrado, en este caso no, la bandera de los derechos humanos, al menos nos ponían en una situación delicada de interpretar cuál era el camino a seguir respecto de esto. Por eso digo, tomando algunas palabras de todavía parece extraño que no puedan acompañar, nosotros decimos, y como se nombró al radicalismo, abanderado, podríamos decir, quizás de la mano del doctor Alfonsín, sobre la causa de los derechos humanos. Debo decir que el radicalismo en su momento se manifestó duramente ante esta condecoración que recibía un genocida. Digo porque se citó a la UCR y no podemos dejar pasar que en aquel momento, cuando se manifestó el desacuerdo, poco se escuchó, porque también hay que decirlo, en aquellos tiempos a la oposición se la escuchaba poca. Por eso ahora sí parece ser, y está bueno porque esto de cambiar y de evolucionar e ir en el camino correcto, podemos decir que sí, que es aceptable. Pero para ir cerrando, no podíamos dejar pasar esto para tratar también de manifestar el por qué no estamos de acuerdo con esto. Porque ya hubiesen tenido la información. Tenían un genocida adentro, ¿no? Tenían las herramientas más claras para saber quiénes se habían apropiado de esos menores, quiénes habían llevado adelante ese mecanismo salvaje de aquellos que lo único quizás que hacían es manifestar un desacuerdo con esas políticas, luchadores sociales, trabajadores, estudiantes, docentes, universitarios, en fin. Esa era la causa por la cual se tomaron represalias de esa naturaleza. Entonces, hay contradicciones muy importantes que de alguna manera nos ponen a nosotros ahora, ¿por qué no nos acompañan? Bueno, porque quizás, como se dijo recién, hay utilizaciones políticas sobre procesos o historias que han pasado que no deberíamos ir en esa dirección. Creo, sí, y vuelvo a insistir, como decía al principio, estamos todos de acuerdo en que, basado en la memoria que no hay que perder nunca, luchemos por la verdad y la justicia, pero bueno, también esto es parte de la historia y al menos necesitamos ponerlo sobre la mesa. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Polacci y vamos a la votación, si les parece. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros acompañamos y respaldamos los dichos de la concejal Munarriz de Juntos y también del señor Ibaldis. También mencionar que sobre la utilización política de estos organismos,
Tuve una gran amiga que lamentablemente falleció hace unos años. Ella no conocía a los padres, no sabía si era hija de desaparecidos o no, y acudió al banco de genética hace unos años a ver si podía encontrar su origen. Era de Córdoba. Y le dijeron que no, le rechazaron el análisis porque había nacido antes del 76. Y ahí está la utilización política, porque las desapariciones empezaron antes. Y eso no nos podemos permitir como país tener ideología en organismos que están al servicio de todos. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra. Sí. Hola. Tiene la No, palabra, concejala simplemente antes de pedir la votación, dos consideraciones nada más. En todo este tema de la utilización política del banco de datos y la cuestión política de, digamos, plantear quién tuvo, quién no tuvo a alguien, creo que acá estamos hablando de una cuestión de hijos de desaparecidos, de nietos que estamos buscando. Y en cuanto a la utilización política, quería hacer una referencia que el equipo argentino de antropología forense, que fue el que trabajó y reconoció a los soldados de Malvinas, a los que quedaron en Malvinas, lamentablemente, trabajó en espacios de abuelas de Plaza de Mayo. Quiero decir que en cuestiones que nos tocan a todos, no entiendo verlo ideológicamente. Por eso quería pedir la votación agregando al artículo 2, no sé si lo vuelvo a leer, quedaría, remítase copia al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la CONADI, y copia a la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos de la Ciudad de Mercedes y a la Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes. Muy bien. Me pedía la última Además, palabra, concejala. Un minuto. Gracias, señora presidenta. Solo para aclarar, para dejar en claro dos puntos. Uno, que es con la al judicializar estos casos de apropiaciones, es la máxima garantía que podemos tener todos, que estas investigaciones, por supuesto, tienen que llevarse adelante, conocer a los culpables y a los responsables. No hay ninguna duda, nadie discute. El Ministerio Fiscal cuenta con auxiliares de la justicia y con las facultades de requerir toda la información que sea necesario. Y en segundo término, hay palabras, sí, que referencié como confidencial, secreto, reservada. La propia Ley de Acceso a la Información Pública, que también es una ley de nuestra democracia, lo establece como marco general y paraguas donde se albergan todas estas cuestiones. Así que no tengamos miedo a esas palabras, existen, están reconocidas con la ley, y también es una forma de componer los distintos intereses legítimos en juego. Muchas gracias. Muy bien. Ponemos entonces a consideración el proyecto. Aprobado por mayoría, con el rechazo de la concejal Laporta, Munarriz, Bossi, La Casa, Ibaldis, Mangoni, Polacci y Dileo. Expediente 108 del 2024, proyecto de resolución Unión por la Patria, dirigida al Ministerio de Capital Humano sobre distribución de alimentos. Ponemos a consideración la tabla. Rechazada por mayoría. Comisión de... ¿Quién lo quiere tratar? ¿Salud? Le pregunto a la presidenta del bloque. ¿Legislación? Sí, Comisión de Legislación. Muy bien. Muy bien. Pasamos al expediente a Comisión de Legislación. Lo que sería importante remarcar es que lo que se trabaja en labor parlamentaria, poder respetarlo. Sí, hoy habíamos quedado en que se iba a dar tabla, por eso. Si quieren reconsideramos, Sí, adelante, concejal La Casa. Sí, gracias, señora presidenta. En realidad, nosotros estábamos pensando y trabajábamos con otros concejales
este expediente, digamos, y este pedido ya está hecho en la sesión anterior. Si nuestros compañeros concejales se fijan, el artículo 2 de la resolución 54 del 2024 ya de alguna manera le pide al Gobierno Nacional que los alimentos lleguen a los comedores y merenderos de la ciudad de Mercedes y agregamos de todo el país. Por otro lado, ya la ministra de Capital Humano presentó el programa para la distribución de los alimentos que había sido solicitada por el juez. Entonces realmente nos parecía que pedir nuevamente algo que ya está pedido la reunión anterior, o sea, perdón, la sesión anterior, y algo que ya era como demasiado redundante. Por eso, votado, sí, aprobado, creo que por mayoría, sí, por mayoría. Nosotros lo acompañamos, estábamos de acuerdo. Digo, era nuevamente pedir algo que ya estaba, que se tornaba redundante. Y algo que si lo hubiéramos presentado nosotros, estoy segura que los concejales hubieran dicho exactamente lo mismo. Ya esto ya está pedido, ya lo hemos presentado, ya está aprobado la sesión anterior. Ahora, por eso digo, si quieren, lo podemos pasar a comisión y ver si hay alguna otra cuestión que se quiera pedir o que podamos reformular para darle un poco más de... para hacerlo distinto. Así que en ese sentido me parece que la comisión sería el paso ideal a dar. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal. Gracias. Bueno, resaltar que lo que se habla en labor parlamentaria me parece que tiene que quedar después en el recinto, pero más allá de esa consideración, yo creo que quizás los concejales o la concejal preopinante supone un tratamiento del cual no sabe cuál es, porque no estamos hablando del mismo proyecto de la resolución a la cual alude. Este proyecto o este tratamiento que queríamos tener es sobre solicitar, ver información de cómo se está distribuyendo los alimentos y cómo se van a seguir distribuyendo. Porque nosotros tenemos, o sea, voy a dar un mínimo ejemplo, de los 463.000 kilos de leche que se repartieron o que se están repartiendo en el momento, que todavía no terminaron, por ejemplo, tenemos que Mendoza recibió el 41,20% de esa totalidad y representa el 4,5% de la población de la Argentina. Estos son datos del censo 2022. Mientras que, por ejemplo, Salta recibió el 0,5% de la totalidad y representa el 3,2% de la población argentina. Tenemos varios ejemplos como Entre Ríos, que recibe el 20%, representa el 3,1%, y Corrientes, que recibe el 1,9% y representa el 2,7%. Entonces lo que nosotros solicitamos es ver de qué manera se va a seguir repartiendo estos alimentos en cada uno de los centros donde envíen estos alimentos, porque realmente la provincia de Buenos Aires en particular es la que menos recibió. Por eso no estamos tratando el proyecto de resolución que se trató anteriormente. Me parece que hubiera merecido justamente este tratamiento. Bien. Sí. Recordemos que va a comisión. Sí, pero gracias. Bueno, pero eso refuerzo, con más razón. Si uno lee el proyecto, nada de esto se desprende del proyecto. En la configuración no está diciendo esto, dice ver cómo se está repartiendo, ver que se reparta de manera justa. Entonces, con más razón, si lo que se quiere saber es exactamente cómo se está repartiendo ahora, habría que reformularlo. Así que insisto y agradezco que se pase a comisión. Gracias, señora presidenta. Por último, tiene la palabra la concejal Bossini. Gracias, presidenta. No, simplemente en alusión a algunas cuestiones, tenía que ver, se empezaron a distribuir algunos de los alimentos, no todos, la leche, como se decía. La pregunta, si se lee el proyecto, es solicitar que pueda ser distribuido en forma equitativa y federal en términos de la representación poblacional de las provincias. Algunos números los daba
lo daba el concejal, y en esto de lo que se traía, bueno, nada, ver una vez más con preocupación que no podamos sostener algunas decisiones que se toman en la labor parlamentaria para ordenarnos mejor, en eso comparto, pero además, digo, en esto del uso de la memoria, algo de memoria tengo, y en lo que se hacía recién en la locución, de hecho, no es exactamente igual el proyecto, tiene que ver precisamente con, a partir de información nueva que conocemos por los medios, porque no hubo información oficial de cómo se va distribuyendo, ver con preocupación algunas cuestiones. De hecho, incluso el ministro de Desarrollo de la provincia, de Desarrollo Social de la provincia, el señor Menem, de la provincia de La Rioja, junto a otros ministros también hizo una presentación pidiendo urgentemente se reconsidere equitativamente la distribución, porque nada llegaría a esas provincias, pero en fin, no es lo mismo que el otro proyecto. Y volviendo al uso de la memoria, si miramos, por ejemplo, el orden del día, hay un proyecto que por supuesto acompañamos, ya acabamos de votar, vinculado al canal pluvial y demás, que ya fue presentado con anterioridad y lo acompañamos. Recuerdo más de una vez algún proyecto vinculado, por ejemplo, a pedido de informe del barrio Calabrias en términos de obra, con alguna diferencia mínima entre un proyecto y otro en sesiones muy seguidas, y sin embargo lo acompañamos, y en algún momento recuerdo preguntar técnicamente eso a la Secretaría también para tener claro cuándo puede variar en un tema un proyecto para que lo vamos a presentar en el ejercicio mismo de un año. El proyecto no es el mismo, insisto, no es lo que habíamos quedado en labor parlamentaria, lamentar eso profundamente, pero bueno, si tiene que pasar a comisión, pasará a comisión, pero bueno, no es lo acordado y no es exactamente el mismo proyecto precisamente. Muchas gracias. Muy bien, entonces comisión de... Lo pasamos a comisión, lo seguimos trabajando mañana, respetémonos. Bien. Tiene la palabra la concejal Comalini para el ingreso. Gracias, señora presidenta. Vamos a pedir el ingreso del expediente 113 del 2024 para que pueda darse la tabla para poder tratarse. Bien, ponemos a consideración la tabla. Aprobado. Aprobado por mayoría. Ponemos a consideración el proyecto. Aprobado por mayoría. Perdón. Laporta, Munarriz e Ibaldis. Estamos poniendo a consideración la tabla. El expediente que se encuentra sobre las bancas, el expediente 113 que entraba por fuera del orden del día, lo está poniendo a consideración Presidencia. Y vos sí también. ¿Ibaldis? Bien. Aprobado por mayoría. La Libertad Avanza también. Bueno, muy bien. Aprobado por mayoría. ¿Podemos pedir la palabra entonces? Sí. Muchas gracias, señora. Perdón, sí. Aprobado por unanimidad en la tabla del proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, con agradable sorpresa esta vez, porque digo, para que se puedan entender nuestros gestos o las miradas, si bien en labor parlamentaria se había acordado dar la tabla al proyecto, por lo que nos transmitiera la presidenta de bloque, en algún momento antes de comenzar la sesión se había hablado de que no, bueno, si eso se pudo reflexionar al respecto, la verdad que lo sé. No porque seamos los autores del proyecto, sino porque me parece que la temática en particular, el trabajo incansable, voluntario y comprometido de Estrellas Amarillas, especialmente el grupo de familiares y mujeres madres de nuestra ciudad, se lo merece. Así que celebrar en principio que esta palabra en la labor parlamentaria se sostenga. El proyecto tiene que ver con poder acompañar un proyecto de resolución que presentara una diputada en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con poder visibilizar y acompañar esta enorme labor, como decíamos, de las Estrellas Amarillas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como reza un poco el proyecto y se puede ver en el comunicado y leer en el comunicado que esta entidad expresara a través de redes sociales en estos días, una labor que comienza hace ya 19 años y que tiene que ver con una enorme cuestión que es transformar un dolor en una acción comunitaria de concientización, de trabajo por mejorar la siniestralidad vial y trabajar esto desde aportando a la política pública, ¿no? En estos términos nos pareció que visibilizar esta cuestión es más que importante.
como decíamos, 19 años de todo un trabajo de convertir ese dolor personal en acción y en trabajo de memoria, de concientización cada día. Hoy, justamente también, un 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, y también donde se celebran 8 años de este maravilloso grupo de familiares y de personas que llevan adelante esta enorme tarea en nuestra ciudad, ¿no? Siendo parte de la política pública local en términos de seguridad vial, no solo con su simbología y con el trabajo de la colocación de esta estrella en cada lugar para concientizar, sino también distintas acciones de concientización y de trabajo con profesionales, con testimonios enormes de familiares, como por ejemplo también lo que implicó hacer el bosquecito vinculado a la concientización vial. Esto en un mes especial, en una fecha especial, y también la visibilización del proyecto tiene que ver con expresar como cuerpo nuestra preocupación y alarma por las expresiones vertidas por un diputado nacional de Libertad Avanza hace muy poquitos días respecto de esto, cuando también en público conocimiento, y se consta en esto, de hecho en la labor parlamentaria también todas las presidencias del bloque tuvieron la oportunidad de escuchar estas expresiones, que como siempre decimos aquí, todas las expresiones valen, la libertad de expresión, pero el alarma en algunas cuestiones. Consideramos de este bloque, como así también lo mencionaba la presidenta a nivel nacional de la Fundación de Estrellas Amarillas, en una conversación radial con una radio de nuestra ciudad, la mayor preocupación de esta expresión de aquel diputado que para fundamentar su no acompañamiento a declarar de interés nacional la tarea de Estrellas Amarillas, un poco refería esto respecto a sus creencias y sus posicionamientos religiosos, señalando el símbolo de estrellas como un símbolo pagano. En estos términos, como bien explicaba la presidenta de la entidad a nivel nacional, esta estrella, esta simbología, tiene que ver con 5 valores fundamentales: memoria, educación, lo quiero leer para no... Memoria, educación... Memoria, prevención, ley, justicia y educación. Y en estos términos también señalar y compartir lo que expresara la presidenta de esta entidad, que lo que más le preocupaba de esta expresión tenía que ver con que alguien tan importante, o los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de representar a la comunidad toda, a los que nos votaron, a los que no nos votaron, a los que piensen con nosotros, a los que crean como nosotros o no, no tuviera conocimiento, y tratándose también de un diputado que integra la Comisión de Transporte dentro de la Cámara de Diputados, desconociera o no tuviera conocimiento de lo que implicaba el símbolo y de que este trabajo enorme, voluntario y comprometido de estas familias que transformaron su dolor forman parte de la política pública y de las normas hoy en nuestra nación. Como bien explicara también la presidenta de la entidad, desde el 2011 esta simbología forma parte de los símbolos preventivos vinculados a la Comisión Nacional de Seguridad Vial. También desde el año 2020, todos los que renovamos nuestra licencia de conducir la sacamos por primera vez, también entre la información y la obligatoriedad de simbología y de tarea, entre los elementos a saber en el teórico está la implicancia de esta importancia. Así que nos parecía fundamental poder señalar alerta y preocupación por estos dichos. Podemos no saber, cuando no sabemos debemos preguntar. Es importante, si nos equivocamos, también como legisladores pedir disculpas y pedir perdón. Y en estos términos, como hemos dicho aquí en tantas oportunidades, en este tema o en otro, la importancia de que nuestra palabra tiene valor, de que legislamos para la ciudadanía, y en estos términos, bueno, nos parecía más que importante resaltar estas cuestiones en un día tan importante como el de hoy. Así que bueno, agradecer la posibilidad de tener la posibilidad de presentar el proyecto, de que se nos haya dado la tabla y que esto se pueda acompañar. Esta enorme tarea de crear conciencia, de transformar el dolor en concientización y política pública, como bien decía la presidenta también, ellas nos enseñan con su labor, los familiares y demás, en poder cuidar la vida propia y ajena en la vía pública. Así que, bueno, acompañar este proceso de este proyecto de diputados, expresar nuestra preocupación y alarma por estos dichos,
y comprometernos en poder seguir trabajando y acompañando esta enorme tarea por parte de Estrellas Amarillas en nuestra ciudad y a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Me había pedido la palabra la concejala Aida Laporta. Sí, señora presidenta, si bien habíamos quedado que los proyectos que entraban por fuera del orden del día pasaban directamente a comisiones, es un tema muy doloroso y por eso aceptamos la tabla y de mi parte lo voy a acompañar porque desde nuestro espacio siempre pedimos algo para prevenir los siniestros, como desde años luz se pedían las barreras en los pasoniveles de Goblañagote, más allá de que a veces funcionen mal o que bastante mal funcionan, pero bueno, no hubo más siniestros viales, pedimos siempre la desmaleza en los pasoniveles. Hoy desde Junto pedimos también evitar un siniestro vial y uno sabe cómo trabaja la gente de siniestros viales. En nombre de la señora Nancy Ocos, la verdad que trabaja muchísimo, debemos de reconocerlo, pero principalmente lo voy a acompañar por el artículo 1. El artículo 2 ya es un tema más político y será un tema de discusión, pero en realidad lo voy a acompañar por lo que dice, lo que significa la prevención y lo que dice el artículo 1. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Lacasa. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en principio debo decir que yo me enteré de este proyecto, la sesión empieza a las 7 de la tarde, me enteré 7:15. O sea que prácticamente no tuve tiempo de leerlo, sinceramente. Obviamente conozco la organización, las conozco, he estado en muchas charlas respecto del tránsito, es un tema que me preocupa, he conversado muchas veces con los directores, el director del tránsito anterior, con el actual, con la gente del observatorio que está acá y que está en Capital, me parece que es un tema importante, conozco su labor y por esa razón estoy igual que la concejal Laporta, creo importante acompañarlo y más el día de hoy que es el día de la prevención de la seguridad vial. Pero no puedo dejar de, como decimos siempre, pasar por alto esta cuestión de la inmediatez o los apuros por ver y lo que me hace a mí, sinceramente, sentir que no hago bien mi trabajo. Porque a mí me gustan las cosas, leerlas con tranquilidad, poder discutirlas, porque aunque lo hubiera leído hace 2 horas no hubiera podido discutirlas, pues estaba tomando examen, charlarlas con mis compañeros de bloque, me hubiera gustado trabajarlas de otra manera. Los que me conocen saben que me gusta trabajar las cosas de otra manera. Por otro lado, coincido en esta cuestión de que se están mezclando 2 temas, uno que me parece que es sumamente importante, trascendente, central, que es el trabajo que Estrellas Amarillas hace, toda su historia, toda su labor impresionante, se me pone la piel de gallina, y me parece que tiene que ser realmente lo protagonista. Y lo otro, los dichos desafortunados, muy desafortunados, de alguien, muy desafortunados de alguien, que no los podemos poner para mí en el mismo nivel. Para mí no los podemos poner en el mismo nivel. Pero bueno, dadas las cosas como están, voy a acompañar el proyecto, pero quiero dejar todas estas salvedades. Me parece que no son 2 artículos que estén en el mismo nivel, tendrían que estar separados, 2 resoluciones distintas. Me parece que, insisto, esto podríamos haberlo tenido con más tiempo, incluso haberlo conversado. Creo que hay una serie de cuestiones que ameritan que es el trabajo de ustedes
incansable, inconmensurable desde las entrañas, que se merecía un mejor tratamiento, por lo menos yo lo siento de mi parte. Así que hasta les pido disculpas, porque siento que es, nada, voy a probar algo que lo leí hace 10 minutos. Les pido disculpas por eso. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Martín Bossi. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo también, en consonancia con lo que han dicho mis compañeros, la verdad que me parece una lástima que de alguna manera se haya manchado este proyecto y sobre todo la actividad tan loable que lleva adelante la Fundación Estrellas Amarillas con una cuestión de tenor netamente político, que estamos de acuerdo, fueron desafortunadas y demás, pero considero que no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto y un poco le sacan importancia a la labor que lleva la Fundación, pero igualmente, teniendo en cuenta la importancia de esta Fundación, voy a acompañar el proyecto. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra el concejal Polacci. Muchas gracias, señora Presidente. Quería mencionar que aparte de este día que se recuerdan la creación, ¿no?, de esta Asociación de las Estrellas Amarillas, también es el día de la afirmación de los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, así que nuestro recuerdo también para los héroes. Nuestro compromiso con el tránsito y la salud y la protección y la seguridad de todos los mercedinos y todos los argentinos es fundamental y es prioridad. Por eso más temprano presentamos este proyecto para frenar el tránsito en la 2 y 1, antes que ocurra una desgracia. Y acompañamos a la asociación, nos parece muy noble lo que están haciendo, lo que han hecho, y nos gustaría proponer, visto y considerando todas las declaraciones de los concejales propinantes, que este proyecto se apruebe por unanimidad, eliminando el artículo que genera discordia, que es un artículo netamente político, y es la utilización de una causa noble con fines políticos para argumentar contra un gobierno que no es del mismo color. Entonces, desde este bloque proponemos eliminar el artículo número 2 y dejar el resto del articulado como está y que salga el proyecto por unanimidad. Muchas gracias. Bien. Listo. Tiene la palabra el concejal Daniel Ibaldis. Bueno, gracias, señora Perdón, presidenta. aclarar, dejo para lo último la autora del proyecto y ya después vamos a la votación, por eso Bien. le di la palabra a Daniel Ibaldis. Bueno, bien decía mi compañera de bloque, nosotros tenemos un tiempo, por ahí perdón, señora presidenta, que comento esto un poquito. Nosotros tenemos un plazo para entregar los proyectos para poder trabajarlos con el tiempo que necesita cada proyecto. Esto entró hoy, claro que sí, que lo vamos a tratar, de hecho votamos la tabla para eso, pero creo que vamos a coincidir en que una causa tan noble, tan importante, tan valorable, merece un tratamiento acorde con eso. Yo entiendo que a veces quizás nos sorprendan los días, pero digo, lo valioso, pensaba, ¿no? Y veo caras conocidas, cada quien aprecio y quiero mucho. Esto de lo hermoso que es transformar el dolor en generar una conciencia sobre la prevención de accidentes, ¿no? Este gran paso, trascender
que uno imagina, porque no le ha tocado semejante dolor, cómo sacar lo mejor de cada uno pensando en el otro, en el prójimo. Desde ese lugar es que decimos que vamos a acompañar el artículo 1, también estoy adelantando mi voto, pero eso quisiera que quede al margen de esto, porque esto trasciende todo, hasta trasciende la política. Y digo, como personas que se animan a trascender el dolor, la desgracia, la angustia, y nosotros nos quedamos con los dichos de una persona, cuando el conjunto y la comunidad toda, seguro que no va a acompañar esos dichos, pero que no representan al conjunto. Digo, porque cuando personas hacen algo tan importante, nosotros no nos podemos quedar con algo tan chiquito. Me parece que hay una desigualdad ahí, hay, como decían, una diferencia de peso específico entre algo tan loable que todos acompañamos y algo que es puntualmente político, pero que estamos hablando de una persona. Digo, para no dejar pasar, para no desviarnos del tema y quedarnos en algo que quizás, sí, son expresiones que rechazamos, claro que sí, pero prefiero quedarnos con lo otro, con esa enorme tarea que tienen hoy Estrella Amarilla en Generar Conciencia. Y para terminar, señora presidenta, si me permite, se nombró, porque ellas proponen un término de prevención. Vaya desde acá nuestro pedido al Ejecutivo para que profundice los controles, para que haya más presencia en términos de prevención de accidentes. Hay una sensación a veces en la ciudad que en el tránsito parece que es, en algunos momentos, es tierra de nadie. Y cuando es tierra de nadie, pueden ocurrir situaciones como estas con consecuencias gravísimas. Así que pongámonos, como digo, siempre, todos, cada uno de nuestro lugar, para poner ese granito de arena y hacer mucho hincapié en la prevención. Tenemos mucho para hacer, tenemos recursos para hacerlo. Bueno, pongámoslos en práctica y quizás así podamos realmente prevenir situaciones como esta, pero bueno, vaya el acompañamiento a los que componen la asociación. Gracias, señora presidenta. No, vamos a la votación, ya hablaron todos, la creadora del proyecto y ya terminamos. Muchas gracias, señora presidenta. Ya dieron la opinión. Ya dieron la opinión el presidente del bloque. Algunas consideraciones finales, gracias desde la autoría del proyecto, hablando por segunda vez, estas cuestiones. Primero, el proyecto ingresó hoy y no ingresó en la orden del día, no por apuro, no por uso, digo, los hechos desafortunados, como se explicaban acá, de expresiones por parte de este diputado nacional que integra la comisión, insisto, de transporte de la Diputación sin conocimiento, sucedieron horas después de que cierra nuestra orden del día. Digo, no había manera de poder presentarlo antes en la orden del día. Punto 1. Punto 2, como siempre lo hacemos por uso y costumbre y tarea y labor parlamentaria, lo que entra por orden del día estuvo a tiempo en la labor parlamentaria que estuvieron los presidentes de bloque. Lamentablemente, si no todos los presidentes o presidentas de bloque acercaron toda la documentación que se vio, se miró y se tuvo en mano en algo que entró por fuera del día porque ocurrió después, insisto, es una pena, lamentablemente, aunque además el proyecto no es largo el proyecto en sí mismo, el proyecto de diputados es de 1,5 páginas y demás, digo, se tuvo con el tiempo que se pudo tener porque el suceso fue posterior al cierre de nuestra orden del día, para aclarar, y todos los presidentes de bloque lo tuvieron en la mañana de hoy a las 10:30 de la mañana, insisto. Y también para que quede claro algunas cuestiones, leer cómo era el proyecto original. Pero sobre todo cuando se está intentando aquí, me parece con muy poca responsabilidad, intentar hacernos parecer en un uso político de una cuestión importante, o que mezclamos las cosas, permitirnos pensar que si esa es la posición, a los primeros que se está observando como que mezclan las cosas o hicieron un uso político de esto, es a los propios
familiares integrantes de Estrellas Amarillas. El comunicado que sacó Estrellas Amarillas a nivel nacional y que traíamos algunas cuestiones en la participación radial en nuestra ciudad, además de contar precisamente todo el recorrido de Estrellas Amarillas y su cuestión a nivel nacional como parte de la política pública en transporte, son los propios familiares, es la propia entidad a nivel nacional de Estrellas Amarillas que culmina su comunicado oficial diciendo, los familiares de víctimas del tránsito consideramos que al ocupar el honorable cargo que la sociedad brindó con su voto, los diputados y senadores tienen la obligación de instruirse y tomar conocimiento del origen de este ícono, que no representa ningún símbolo religioso ni político. El trabajo en el Congreso de la Nación debe hacerse con convicción e información del mismo. Por lo tanto, repudiamos los dichos del diputado Beltrán Benadit. Esto es parte del comunicado oficial de Estrellas Amarillas. Si se sostiene este señalamiento, debería entenderse que quienes mezclan las cosas o hacen un uso político de esto son los familiares. A mí me da vergüenza y lo considero prácticamente un papelón. Pero en esos términos también, para que quede claro, y pasando a leer cómo era el proyecto original, para que se vea que el artículo 2 nada tenía de político, pero como sí buscamos los consensos, como sí nos parece que nuestras estrellas amarillas y cada estrella amarilla del país se merece que algunos tengamos el gesto de permitir algunos cambios también para que nos podamos expresar en unanimidad, no sin antes leer cómo era el proyecto original, para que no queden dudas en su articulado. El Honorable Consejo Deliberante de Mercedes manifiesta beneplácito y acompañamiento al proyecto de resolución 2999-D-2024 que tramitara ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en tanto declaración de interés del trabajo social, cultural y de concientización de las acciones llevadas adelante por la Fundación Estrellas Amarillas, resaltando su compromiso permanente por la prevención de siniestros viales y la importancia de la educación vial. Artículo 2. El HCD de Mercedes expresa su alerta y preocupación por las expresiones vertidas por el diputado nacional de Entre Ríos, Beltrán Benadit, entendiendo que las mismas, al marcar la labor de la Fundación de referencia y su simbolización en una dimensión religiosa o por la falta de ella, según su apreciación personal, permitiría adjetivar dicha tarea lejos del objetivo de la misma explicitada por sus protagonistas, transformar el dolor de una pérdida en una acción de prevención de siniestros viales y valoración de la vida propia y ajena a la vida pública. Remítase copia de la presente a la Cámara de Diputados de la Nación y a la Delegación Mercedina de Fundación Estrellas Amarillas. Remitir copia a los demás consejos deliberantes de la provincia, invitándolos a expresarse en igual sentido. Los vistos y considerando forman parte de la presente de forma, dejando absolutamente claro que se trata de, una vez más, cuidar la simbolización, lo simbólico, lo que se dice. Una de las cosas que decía también la presidenta de Estrellas Amarillas en la radio era expresar su preocupación. Y, por ejemplo, ni que nos hubiese escuchado en este recinto en sesiones anteriores, una de las cosas que dijo es que en este tiempo de desazón, de mucha preocupación y de un humor social particular, veía con preocupación y daba el ejemplo, lo pueden buscar, está en las redes, fue una entrevista en Radio Meridiano en estas mañanas. Ella decía, cuando por ejemplo hubo expresiones vinculadas a alguien del colectivo LGTB y después, por ejemplo, sucedió un ataque por un vecino con una bomba molotov, sería preocupante, decía presidenta de Estrellas Amarillas a nivel nacional, que frente a estas cuestiones en este momento alguien pudiera, por ejemplo, vandalizar una de las estrellas amarillas, lo cual vería con mucha preocupación, haciendo hincapié también en la importancia de estos posicionamientos. Aunque nos den las manos, aunque quieran hacer parecer que acá hay un uso político de la cuestión, si los concejales presentes consideran importante quitar el artículo 2, lo quitamos. Espero se sostenga la palabra de unanimidad en el artículo 1, que en el acompañamiento y el beneplácito al proyecto de la diputada nacional también repudia los dichos del diputado nacional. Así que esperando que se cumpla con la palabra dada aquí, pedir la votación, quitando el artículo 2, y esperamos este cuerpo se comprometa como corresponde y podamos expresarnos en unanimidad en respeto a la tarea vial, a esta enorme entidad y a Estrellas Amarillas Mercedes. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ponemos a votación el proyecto con las modificaciones planteadas por el concejal Polachi. Aprobado por unanimidad. Siendo las 20:55, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Mañana y pasado nos vemos en las comisiones, concejalas y concejales,
Desde esta presidencia, mi reconocimiento, mi saludo y mi abrazo a Estrellas Amarillas. Gracias. Primero agradecer a todos y hacer hincapié que cuando estuvimos en la plaza fue una de las cosas que dije en nombre también de mis compañeras, de mis mamis, porque todas somos iguales y transformamos el dolor en amor. Que los dichos de esa persona para nosotros no era nada, o era mucho, porque nosotros nuestra labor, nuestra misión es desde el corazón y no tenemos ni fin político, ni lucrativo, ni religioso. Cada una respetamos nuestras religiones, pero no vamos a permitir que alguien, por más que sea una persona, diga que no tenga ni idea de qué trata el símbolo de la estrella amarilla. Porque primero es un símbolo de honor, de concientización, de educación, de honrar la memoria y de justicia para quienes lamentablemente no la podemos tener, pero día a día ponemos nuestro pequeño granito de arena cuando podemos, como hoy también lo dije, porque a veces no podemos porque tenemos nuestra familia, que ya está destruida por todo lo que nos pasó, pero seguimos transformando, seguimos adelante, en honor a ellos. Para nosotros dolió demasiado, porque aparte es una señal vial, y creemos que esta persona no tiene ni idea, y antes de hablar, como bien lo dijeron, hay que asesorarse, y cuando no sabemos nada hay que aprender antes de hablar. Nosotros simplemente seguimos poniendo nuestro granito de arena, agradeciendo que desde aquel 10 de junio de 2016, unos meses antes, aprobaron el proyecto Estrellas Amarillas. ¿Y saben qué? Lo aprobaron así, como hoy, todos unidos, porque acá no pasa por alguien político, y nosotros nos pasa por la política. Todos los concejales de cada grupo, de cada bloque, tienen que estar acompañando, que cuando salimos a la plaza, cuando folleteamos, cuando hacemos algo, nos acompañan, no solamente ustedes, sino toda la comunidad, y falta eso, falta ese granito de arena de todos, de parte de todos, de todas las personas, porque todos somos personas, ¿no? Y todos vivimos en la misma comunidad. Así que ojalá que a partir de ahora, y agradeciendo que siempre desde el bloque que sacó el proyecto, como aquella vez, hace 8 años, apruebe, y todos los bloques acompañan, porque a veces de parte de todos nos sentimos no acompañados, y aparte de la comunidad, porque hay que hacer hincapié en tantas cosas, y por supuesto seguir cuando podemos a través del dolor, que siempre va a estar, nunca va a dejar de estar. Hoy hace 9 años, y no quiero con esto hacer hincapié en que el fenómeno, acá el profe lo conocía bien,
no está. Hoy fue la última vez que escuché, mamá, voy y vengo, haceme un té, me voy después a estudiar y vos también. Y estuvo luchando 12 días, y valga la redundancia, que fue un 10 de junio, que yo no sabía, como muchos por ahí no sabemos, que el 10 de junio es el Día Nacional de la Seguridad Vial, porque nadie nace sabiendo, y a partir de ahí me di cuenta. Y a partir de ahí aprendí de otros familiares que en todo el país, si apoyamos eso, algo tenía que hacer, y acá estamos. Hoy, no solamente ellas nos acompañan, Patri ya había pasado por mucho, Nenín también, y bueno, hoy somos más mamás que seguimos adelante, transformando el dolor en amor para que a otro no le pase.